Porque el de 80 tiene el mismo derecho de vivir que el de 40. No crean. Porque el de 80, 70, ya vivió, a veces uno dice, ya vivió, ahora está viviendo. En realidad, la razón principal era quién tiene mayor chance de salir del COVID. Por ejemplo, ¿no? Digamos, a la persona de 80 yo le pongo el ventilador. Promedio que esté con el ventilador 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas promedio. Y de ahí del destete del ventilador puede demorar también 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Por la misma condición. La edad, las comorbilidades. Promedio que tenía que estar en la UCI. Mes, 2 meses promedio. Promedio de que después de estar 1 o 2 meses el paciente sea independiente. ¿Cómo va a salir? Con algún daño, o capaz de 2 o 3 meses fallece. Pongamos una persona de 40. Tiempo de ventilador, una semana, 10 días. Tiempo de destete, una semana. Alta probabilidad de que si pasa, pues salga, pues hasta. Entró caminando y salió caminando también. Entonces, inclusive cuando tengamos personas menores, o de 40, de 50, tenía más chance. Y es por eso que se optaba, que había un poco de ventiladores aquí, se ligaba el ventilador. No por el hecho de que ya vivió, ese no era el video. No tiene más chance. Porque imagínate que yo tengo un ventilador para un paciente 2 o 3 meses. A diferencia que yo tengo solamente un mes. Tengo para otros pacientes. Bueno, y siempre bien también nos recomendamos, ¿no? El hijo de, o el papá de. Bueno, pero imagínense que a veces uno decía, no, pero ¿qué vamos a llevar al hospital? Que en el caso ya se lo tenían en la casa. Y en la casa, no sé si ustedes habían visto, se escuchaban en las noticias, ya ponle oxígeno, ponle ventilador, busca tanques de oxígeno. Así se vivió esa parte. Y se buscaba tanque de oxígeno para su familia. Muchos de estas personas que optaron por ese camino, muchos salieron. Y muchos tampoco salieron. Ahora, la pregunta es si hicieron bien, si hicieron mal. ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? Cosa que uno mismo ha vivido, no estoy inventando nada, uno ha vivido esta época. Y ojo que también puede ser que tengamos otras pandemias acá en el futuro. Y que ustedes ya seguramente lo van a afrontar en los hospitales. Ustedes lo van a estar, como quien dice, mirando. No ya lo van a estar haciendo. ¿Qué opinan? ¿Hicieron bien o no hicieron bien? Respecto a que algunos familias optaron por comprarle oxígeno, tanques de oxígeno a sus familiares y no llevarlos al hospital. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿vendrá o no vendrá COVID? Dice, mejor le doy el oxígeno, y si lo llevo al hospital se va a contagiar. Porque recuerden que en los hospitales prácticamente era todo COVID. Y si tú no tenías y te exponías, ya te ibas a contagiar. Ahí en el hospital todos estábamos con unos mamelucos, con lentes, con cascos. Pero los pacientes no están con una mascarilla. Para que tienes un ambiente en que pues el 90% de pacientes son COVID, están tosiendo, sudando, el ambiente está lleno de virus. Si alguien que no tiene COVID, pero parece que tiene COVID y entra en ese ambiente, se contagia, se va a contagiar. En una familia decían, no, mejor acá en mi casa no tengo. Pueden haber tenido COVID, pero, o no. Probablemente hayan tenido COVID, muy probablemente. Pregunto, ¿hicieron bien o no hicieron bien? Como les decía, muchos optaron y muchos salieron del COVID, dando el oxígeno. Ahora, uno, ¿por qué le da oxígeno? Por hipoxemia, porque desatura, ¿no? Desatura. ¿Qué significa desaturar? ¿Qué significa hipoxemia? Que a todos los órganos empieza a llegar menos cantidad de oxígeno. Y
si eso pasa, ¿qué significa? Que vamos a empezar a ver hipoxia y muerte celular. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que bueno, pues uno en la casa le conseguía tanque de oxígeno. Primero uno que le da, la famosa bigotera, ¿no? Que más o menos te da 3 y ahí vas avanzando con una máscara de 20, que generalmente hace. Porque el tanque de oxígeno, que todos conocemos, de ser chiquito o grande, ¿hasta dónde puede resistir? ¿A qué cantidad de oxígeno nos puede dar? Se puede usar hasta una máscara de o reservorio, si no se puede dar hasta ahí. Pero muchas personas, ya poniéndole al 100%, se dice tanque abierto, igual seguían desaturando. Le dabas todo el oxígeno, pero igual seguían desaturando. ¿Qué significaba eso? Que tenía un mayor compromiso del parénquima pulmonar, que tenía un mayor compromiso de esa, ¿cómo se dice? La transmisión que tenemos del oxígeno hacia el pulmón. Había ya un mayor compromiso. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué necesitaba en ese momento? Si yo tenía un tanque, le daba tanque abierto, luego seguía desaturando. Hay otro paso más antes de llegar al ventilador, ¿no? Que se quedan las cánulas de alto flujo. Y eso solamente estaba en los hospitales. Pero después de los tanques de oxígeno ya era un ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no servía para respirar. ¿Qué necesitaban? Un ventilador mecánico que respirara por el paciente. Ahora imagínense que ustedes tenían a su paciente con su tanque de oxígeno y desaturaban. Ya. ¿Desde cuándo está desaturando? 95%. ¿Desde cuándo conseguimos desaturación? Ya, por debajo del 92%. Por debajo del 92% ya hay hipoxemia, leve pero hipoxemia. Entonces en las casas llegaban todos los oxígenos que podían, pero lo tenían con 80, con 70%. Y con eso los pacientes aguantaban. Mientras más jóvenes aguantaban. Pero ¿qué pasaba? Se cansaban. Porque recuerden que para eso uno usaba los músculos accesorios de la respiración. Entonces, ¿cómo llegaban al hospital? Cuando veían que la saturación no mejoraba. Que ponían su oxígeno todos los que tenían 90, 92, 80, 70 y seguía bajando. ¿Qué te decide cantidad? Que está en el aire. Y no puede respirar. Entonces cuando ya estaban en 70, en 60, los enviaban ya al hospital recién. Pero ¿cuántos días estuvieron así? A veces muchos días. ¿Y qué es lo que pasaba con eso? Que todos los órganos ya tenían un daño. Llegaban al hospital ¿a qué? Muchos de ellos a morir. Porque en el hospital le ponían ventilador, pero sus órganos empezaron a una disfunción orgánica, una múltiple disfunción orgánica. Los más jóvenes salieron, los no tan jóvenes. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tenemos un familiar, un paciente que tiene comorbilidad, que tiene COVID, ustedes ven que ya está bajando con 92, que se queden en el hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital lo van a tener una saturación por arriba de 92. Ellos verán que le ponen que tiene que estar por arriba de 92. Y cuando llegan al ventilador, aseguran que han estado por arriba del 92%. ¿Qué significa? Que no había mucho hipoxemia en sus órganos. Y por eso pueden sobrevivir, tienen mayor chance de sobrevivir. Es una pequeña introducción. ¿Qué pasó con el micro? ¿Hubo fila? ¿No hay? Ya. Bueno, hasta que me dé la voz, sigamos. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Ya, el coronavirus. Como nosotros sabemos, ¿cuándo se originó? En Wuhan, ¿no? Los primeros casos fue en el año
en diciembre del 19 aproximadamente fueron los primeros casos, ¿no? En Wuhan, en la China. Todo el mundo le echa la culpa a China. Inclusive pues Trump está diciendo que tiene que pagar una indemnización a todo el mundo, tiene que pagar China. Y aquellos fueron los grandes culpables. Ahora, sabemos nosotros que el SARS-CoV-2 es el virus que produce el COVID-19, pertenece a una familia de los coronavirus, ¿no? Pero la familia de los coronavirus ya son conocidos por nosotros. ¿Por qué creen que casi menos de un año se hizo una vacuna? Bueno, ahí muchos se juntaron, muchas empresas se juntaron, laboratorios se juntaron para hacer una vacuna. Bueno, ¿por qué creen que se hizo rápido la vacuna? Porque ya habían estudios. Ya habían estudios de vacunas para esta familia del coronavirus. Miren, el 229E, el NL63, el HK1, el 1143, estos más o menos ocasionan el 30% de infecciones respiratorias leves, siendo coronavirus. O sea que a muchos de nosotros pasamos bien en algún momento. ¿Ya? De estos hay dos coronavirus que son patógenos conocidos y que estos producen una enfermedad más grave. Tenemos el SARS-CoV, que sería en este caso el 1, conocido el SARS-CoV y inicialmente intentando hacer una vacuna, es que rápidamente se puede hacer la vacuna para el SARS-CoV-2, ¿no? O sea, no se empezó de cero. ¿En qué año circuló, se descubrió este microorganismo? Entre el 2012 y el 2004. Y el otro, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, fue aproximadamente en el 2012 y que ocasionó también una buena cantidad de muertes. Miren, la mortalidad renal, ¿de cuánto creen que era aproximadamente? Dicen que entre 20 y 30% de mortalidad. O sea, de 10 que se contagiara, más o menos 3 que había fallecido. Y el SARS-CoV-2, ¿cuál es su mortalidad? De lo que se contagia, ¿cuánto murieron aproximadamente? ¿Saben cuánto? 3%, a veces uno es un poco menos. Pero este era el 30%, pero que ocasionó mayor mortalidad por el SARS-CoV-2. ¿Por qué? ¿Saben por qué? No, por la transmisión. El SARS-CoV-2 se transmitía en una mayor tasa de contagio. Esa fue la gran diferencia en realidad. En febrero de 2020, la OMS designó como COVID-19 a la enfermedad del coronavirus. ¿Y cómo le llamaron al virus? Al virus se le llamó SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus tipo 2. Entonces ya sabemos, la enfermedad se llama COVID-19. ¿Quién lo produce? El SARS-CoV-2. ¿Cuándo fue declarada una pandemia por la OMS? El 11 de marzo de 2020. El 11 de marzo del 2020. Aquí en el Perú, no sé si se acuerdan, el primer caso de COVID fue producto o ocasionó un mensaje a la nación. Así es, el presidente de ese entonces hizo un mensaje a la nación diciendo: llegó el COVID. Y si ustedes me preguntan en ese momento, yo estaba en la emergencia del hospital Revalliati y dije: sí, será un virus que se quede allá pues por China, ¿no? Uno pensaba, y si llega acá al Perú, pasará por un par de meses, 3 meses, ¿no? Pero imagínense todos los daños que ocasionó. Y hay muchas familias que perdieron seres queridos. En esa época o en ese momento habían 118.319 casos y 4.292 fallecidos. Claro que estos casos son comprobados, ¿no? ¿Qué significa? Que han tenido una prueba que les ha dicho que es COVID. Este virus, ¿qué es? Una zoonosis, ¿no? Una zoonosis.
¿Por qué? Porque de un animal pasó al ser humano. Y ahí se están peleando cuál fue pues, el animal, ¿no? que trajo. Y hay unos y otros animales que están disputando de quién fue. Pero aquí las personas son susceptibles de enfermar. Ya sabemos cómo se llama el virus y ya sabemos cómo se llama la enfermedad. Pero recuerden que es una zoonosis, ¿ya? Es un punto importante. Ya, ahí viene una pregunta del examen. A ver si no falla. Cada vez pasaba fallar. El SARS-CoV-2 es un virus, pero es un virus de ARN, no es un virus. Si alguien mata que es un virus ADN, no puede ser ADN, es un virus ARN. ¿De qué familia? Coronavirus. Género beta coronavirus y es el que produce COVID-19. Está resaltado con rojo, por algo está resaltado con rojo. ¿Qué es lo que representa? Un ARN monocatenado en sentido positivo. Esto es importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso le va a ayudar a hacer pruebas moleculares. Las pruebas moleculares, ¿qué es lo que buscan? Van a buscar eso. El ARN monocatenado. Van a tener una bicapa lipídica, van a tener una morfología esférica con proyecciones en forma de espiga, por eso le dicen coronavirus, miren. Y de estos, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál es la famosa proteína? Spike, tan conocida y tan mentada. ¿Cuáles son las principales proteínas estructurales? La proteína S, la E, la M y la N. Nucleocápside, M de membrana, E de envoltura. Y S de spike. Aquí algo de patogenia, cómo ingresa el virus, ¿no? Pero acá lo que yo quiero que se lleven en todo este gráfico es quién reconoce. Miren, ¿quién reconoce en la célula huésped para que ingrese el virus? El virus ingresa mediante su proteína spike y es reconocido por un receptor. ¿Cómo se llama ese receptor? La enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Dónde está este receptor? El AC2, ¿dónde está? En la célula huésped. Es reconocida por la proteína spike y llega a ingresar y a fusionarse en la célula. Y ahí empieza una replicación. Otra vez empiezan a replicar de cosas. El ARN. Y otra vez ensambla y sale así como. Pero lo que me interesa es esta unión. Esta unión. ¿Por qué esa unión es importante? Porque sobre esa unión se van a hacer las pruebas para detectar. Ya como todo virus, sabemos que COVID tiene una alta tasa de mutación, lo que ha llevado a la aparición de varias variantes. Empezamos las variantes alfa, delta, ómicron. De todas estas, ¿cuál tiene mayor capacidad? ¿Cuál tiene mayor capacidad de transmisión? De todas estas, la ómicron. La ómicron tiene mayor capacidad de transmisión, ¿ya? Mayor capacidad de contagio, pero también, ¿qué es lo que tiene? Menor letalidad. Como todo virus quiere seguir pues, existiendo, ¿y qué es lo que busca un virus? Infectar, te infecta. Pero no le conviene pues, eliminar al huésped, porque si el huésped muere, pues el virus no se replica y se queda ahí. Entonces, ¿qué ha buscado? Aumenta la transmisibilidad, aumenta el contagio, pero disminuye la letalidad. ¿Ya? Ahora, la mayoría de mutaciones afectan a la proteína S, alterando esta afinidad con el AC2.
Y es por eso que la respuesta del cuerpo neutralizante se hace menos eficaz. Entonces, ¿qué son los anticuerpos neutralizantes? Ya, vamos. Cuando nosotros detectamos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, y pregunta, ¿esos anticuerpos son eficaces para detener el SARS-CoV-2? Entonces decían, hay un grupito que se conoce como anticuerpos neutralizantes, que son los que van a ocasionar la eliminación del virus. ¿Ya? ¿Cómo se transmite el SARS-CoV-2? Ya es archiconocida, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Por aerosoles, ¿no? Ya si se equivocan en esa ya no tienen perdón. Está con rojo todavía ya subrayado. Pero también es bastante lógica, ¿no? No van a ponerte que el mayor contagio se da por comités, ¿no? La mayor transmisión es por aerosoles. Ahora, cuando uno toca una superficie contaminada, ¿se puede contagiar? Sí, se puede contagiar. También les expliqué esa que no, en menor medida, la mayor medida va a ser siempre de aerosol. Periodo de incubación. ¿Cuánto? Miren, periodo de incubación de 2 a 14 días promedio. Es por eso que cuando uno se enfermaba de COVID, ¿cuántos días le daban de descanso médico? 14 días. 14 días de descanso médico. Pero había personas que no hacían síntomas. Recuerden que en el COVID había pacientes que se enfermaban del COVID, pero hacían su vida normal. El que vendía en la bodega, ahí estaba hablando, estaba con COVID, ni tosía, nada, contagiaba. Hubo personas que hicieron síntomas. Otros hicieron síntomas leves. Sea lo uno o lo otro, daban 14 días al inicio como descanso, era un aislamiento que se le daba. En teoría debían aislarse, pero eso pasaba, no. Si no tenía síntomas, asistía a una prueba positiva, uno sí iba a hacer sus cosas normales. No decía nada. Pasaba eso. Mediana 5 días. El primer día exposición al virus, más o menos al quinto día, ya las pruebas podían dar positivas. ¿Cuáles son los síntomas? Hay una pregunta también por ahí. Yo les pregunto, ¿cuál es el síntoma más característico del COVID? ¿Qué marcaría? Es el síntoma más característico del COVID. No me digan que fiebre. No, porque cualquiera hace fiebre. Hasta antes del examen uno hace una calentura ahí como fiebre. No me digan que malestar general, ¿no? Anosmia y ageusia. De las dos, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál es la más frecuente? La anosmia era la más frecuente. Pero anosmia y ageusia eran lo más característico que había del COVID. Lo más característico. Ahora, todos los que tenían anosmia y ageusia tenían COVID, no todos, obviamente, no todos. Habían otras enfermedades que podrían producir. Pero si ya estabas en una época de COVID y tenías el olfato, del gusto, ya, pues claro que sea COVID. Aunque a veces uno no lo quería creer, no tengo COVID, dice, pero ¿qué está salado? ¿Está dulce lo que estás comiendo? No siento nada. Pero se resistían. Se hacían la prueba y salía negativo. Entonces, ¿era COVID o no? ¿Qué dice? Tenían síntomas, se hacían la prueba y salía negativo. ¿Era COVID o no era COVID? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tenía pues fiebre, malestar general, disnea, ageusia, tenía anosmia,
Le hacíamos la prueba y salía negativo. ¿Tenía COVID o no? Ya, entonces antes de eso me tienen que preguntar qué prueba le hicieron. Anticuerpos. Ah, ya, pues anticuerpos de 2 o 3 semanas, ¿no? Hay que esperar. No, le hice prueba molecular. Ya es una opción, o puede ser también periodo de incubación cuando le he hecho la prueba. Ahí. ¿Ya? Entonces uno va pensando de acuerdo a la prueba. Y aquí está la cinética. Cuando faltan a las 4 acaba, ¿no? Unos 15 minutos para las preguntas, tipo examen, me avisan. Ya, antes que se me pase el tiempo. Están los 15 minutos. Viene la cinética del COVID. Tienes un periodo de incubación, tienes una detección molecular con hisopado, una detección de antígenos con hisopado. Entonces aquí vemos principalmente 3 pruebas, ¿no? La primera, anticuerpos, la segunda, antigénica, y la tercera, molecular. De todas ellas juegan el gol estándar, o sea, la prueba de oro, la mejor prueba, la molecular. Y de molecular vamos a ver varios tipos, ¿no? Pero la prueba molecular, la PCR en tiempo real, es la mejor prueba para detectar COVID. Mejor que esa no hay. ¿Y el periodo de incubación de cuánto es? No. ¿Cuándo yo puedo detectar el COVID? Con la prueba molecular. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo puedo detectar? Miren, material genético. Aquí dice 0, es cuando empiezan los síntomas. 2 días antes que empiecen los síntomas, yo puedo detectar con el PCR el COVID. Y se supone que el COVID ha empezado hace 5 o 6 días. O sea, promedio de 2 a 3 días yo puedo detectar una vez contagiado el COVID. Si me contagio hoy día al COVID, pasa 2 o 3 días y mi prueba ya puede detectarlo. Ojo, sin tener síntomas. Por eso se decía, si yo no tengo síntomas, ¿qué prueba me puedo tomar? Anticuerpo, PCR o antigénica. ¿Qué prueba me tomo? ¿Qué prueba haría? Si no tengo síntomas, ¿qué prueba pediría? Imagínense, ¿no? Tu hermano tiene COVID, ustedes conversaron con su hermano sin un tapabocas. Y como ustedes cuidan a su papá, obviamente ustedes no van a querer que si están contagiados estar con su papá porque pueden contagiar. Y su papá, que ya es mayor, puede tener algunas comorbilidades y ir a esta hospitalización. Entonces dice, ¿voy a donde mi papá o no voy a donde mi papá? ¿Qué prueba puedo tomar? Un PCR. ¿Por qué? Porque el PCR puede diagnosticar 2 días antes de los síntomas. 2 días antes. O sea, en pacientes asintomáticos, la PCR te puede dar positiva. Entonces, pregunta, yo les digo, si yo soy un paciente asintomático, pero tengo alta sospecha de haberme contagiado, ¿qué prueba me recomiendan? ¿Qué prueba? PCR. A veces pregunta el examen. A veces se me equivocaron. Espero que sea lo que no han venido con ustedes. Ya, entonces no se olviden. Ahora, si yo tengo síntomas, ¿qué prueba me recomiendan? Y si me sale negativo la antígeno, miren el flujo. Tengo síntomas, antígeno. No tengo síntomas, PCR. Pero si tengo síntomas, me hago una antigénica y me sale negativo, ¿a qué voy? Con PCR. ¿Ya? No se olviden. Porque se supone que tengo una sospecha. Ahora, hay pacientes que siendo o teniendo COVID, su
PCR ha salido negativo. Sí. ¿Ya? Sí. ¿A qué se debió? Probablemente le tomaron pues muy temprano la prueba de PCR y le hicieron seguimiento. Recuerden que aquellos pacientes que hacen o no hacen síntomas o hacen síntomas leves, la prueba molecular es la más confiable, pero aún con eso, si no tengo una alta carga viral, va a salir negativo también. Ya bien, este es un gráfico para ver la prueba de COVID que hay. Acá está la famosa proteína spike, la microtápside, la infección. Miren, acá tenemos una persona que está enferma y hay dos formas de medirlo. Uno, buscando al virus. Esta es una forma de buscar al virus. Y esta es una forma indirecta de buscar al virus. Acá yo busco al virus directamente y acá busco al virus indirectamente. La más fácil es cómo lo busco indirectamente, mediante la formación de anticuerpos, IgM o IgG, pero mediante esta prueba. Ya, este test, ¿cuál es su problema? Su problema es el tiempo que hay que esperar. De 2 a 3 semanas hay que esperar. De 2 a 3 semanas el paciente ya se curó ya, o capaz de estar grave. Entonces es una prueba más rápida. Queremos tratar, entonces la prueba más rápida. Dos tipos. La molecular mediante PCR que busca ARN, o la famosa prueba de antígeno, que es una prueba rápida. Pero la prueba de antígeno, ¿qué es lo que busca? No busca el ARN, recuerden eso, no busca el examen. PCR busca ARN, material genético. ¿Qué busca el antígeno? ¿Qué busca? Una proteína. En nuestro caso, busca una proteína. Ni esa gran diferencia. Busca proteína y busca ARN. ¿Ya? No se olviden. Acá otro ejemplo, pruebas directas. Tenemos buscando el material genético, los PCR, y buscando la proteína, la prueba de antígeno. Y las indirectas en anticuerpos. ¿Cómo se llaman los test? La prueba serológica. Aquí en estas pruebas hay varios tipos. Las famosas pruebas rápidas con inmunocromatografía, que eran unos cassettes que ustedes veían seguramente. ¿Ya? ¿Cuánto demoraba su resultado? De 10 a 15 minutos. Un resultado rápido, igual que la antigénica. Pero también había otras pruebas más confiables, serológicas, que cuantificaban. Se hacían mediante electroquimio o ELISA. Le decían qué cantidad de anticuerpos